ya unas semanas atrás. Les hemos enviado igual a todos los grupos del país el cronograma en donde existen algunos temas que les puede interesar, ¿no? Hoy día tenemos algo de seguimiento de proyectos con el máster Vicente Benítez y posteriormente igual los miércoles y los sábados a las 7 de la noche igual están cordialmente invitados. Para todas las semanas tenemos hasta finales de junio este tipo de talleres que nos han resultado motivadores y en los cuales igual ustedes pueden interactuar, pueden realizar preguntas si es que tienen alguna duda de algo. Entonces comencemos. Comencemos, por favor. Espérenme un momentito, justo me acaba de llamar Pedro José. Buenas noches con todos. Gracias por estar presentes y le damos el tiempo a Mario. Síguenos. Sí, denme un ratito que justo me dice Pedro José que ya se va a conectar también y que este momento también él ya ingresa, ¿ya? Entonces, como les digo, por favor, bienvenidos y siéntanse igual cómodos y hemos trabajado este tipo de talleres igual con algunas personas que se han sumado de la provincia de Chimborazo, de la provincia de Bolívar, de la provincia de Cotopaxi, bueno, de todo el país. Entonces, igual se les da la bienvenida, como les dije, por favor, y siéntanse cómodos en eso y bienvenidos al Quinto Poder. Y bueno, los que ya han estado presentes ya saben cómo sabemos actuar. Entonces, el momento que deseen, por favor, igual ya podríamos empezar o esperamos un momentito si se conecta Pedro José, como ustedes desean, compañeros. Yo pienso que ya sería de empezar, Mario, porque igual ya se está grabando la reunión para los Ya, que... ya, ya. Entonces, por favor, ingeniero Benítez, cuando pueda. Muy buenas noches con todos. Un gusto el poder compartir con ustedes un poquito de lo que a lo largo de la vida se ha logrado captar acerca de proyectos de investigación. Quiero iniciar agradeciendo la invitación que me desarrolló el compañero Marlon Calero, a quien tengo el gusto de conocer, compañero de trabajo. Me ha invitado y gustosamente, pues siempre a las órdenes para poder apoyar en lo que sea, en lo que esté encaminado hacia el desarrollo del país, sobre todo. Todos arrimando el hombro, creo que podemos seguir adelante. En ese contexto, Marlon, no sé si es que me confirman si se está viendo la presentación. Sí, 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 amigos, sí se está viendo. Ya, gracias. En ese contexto, pues me ha pedido que hablemos acerca de seguimiento de proyectos. Pero hablar de seguimiento de proyectos no conlleva únicamente esa parte, sino también conlleva obviamente la parte de la construcción del proyecto, porque la persona principal para hacer un seguimiento de proyecto es justamente el responsable del proyecto como tal. Llámese director, llámese líder, como ustedes deseen conocerlo. Pero previo a hablar específicamente de ese tema, me gustaría traer a colación unos datos que he encontrado y que me han parecido interesantes. Fíjense en ustedes la inversión que ha existido en el país desde el año 2018-2020, a excepción del Unido, invirtiendo grandes cantidades en millones de dólares a nivel de país en diferentes sectores. Miren, Alemania está el ambiente, la lucha contra la corrupción, participación ciudadana, igual manera Alemania, la movilidad humana. China, el convenio, la Unión Europea, sistema de alerta temprana, cooperación delegada con sistema de la ONU, Unión Europea, educación superior, fortalecimiento de la Secretaría Técnica. Es decir, ahí vamos viendo de que existe una gran inversión a nivel internacional, que viene desde fuera del país. De esto estamos hablando de países. Miren aquí por agencias que generalmente las de mayor cooperación multilateral, que casi todos en algún momento hemos de haber escuchado. Por cierto, si es que en algún momento desean interrumpir, hacer un comentario con toda la confianza, me parece que es la manera más adecuada. Miren cómo el PNUD, 102.650 millones, UNICEF, el PMA, la FAO, que todos conocemos. Por ejemplo, UNICEF, una
institución adscrita a la ONU que trabaja básicamente en lo que es, por ejemplo, el trabajo con la niñez, ¿verdad? Todos hemos escuchado alguna vez, hemos visto propagandas de la UNICEF. Miren cuánta inversión ha desarrollado a nivel de país. El PNUD, que se refiere justamente a los derechos, sobre todo de las personas migrantes, de las personas que generalmente son excluidas. Miren la gran inversión que ha desarrollado a nivel de país. La FAO, por ejemplo, que trabaja los programas de alimentación, y los otros programas que trabajan a nivel cultural también, PMA, UNFPA, etcétera. Es decir, aquí vemos otra inversión también bastante considerable, si es que ustedes solamente lo ven así en números redondos. Y aquí tenemos también, pues no nos tenemos que olvidar de las ONGs extranjeras que trabajan a nivel de país en diferentes sectores. Seguramente, si no todos, muchos de nosotros conocemos algunas ONGs. Inclusive hemos podido trabajar en algunas ONGs, por ejemplo, en mi caso, yo trabajé en una ONG. Y aquí vemos la inversión de igual manera por países. Miren, Estados Unidos, que trabaja sobre todo en la protección social y familiar, las ONGs, ¿no? España, el fomento productivo, Estados Unidos, Austria, protección social, España, el fomento productivo, Estados Unidos, ambiente, Italia, protección social familiar, Estados Unidos, salud, Estados Unidos, ambiente. Pues aquí vemos las principales inversiones. Miren el aporte plurianual entre el 2018 y 2020. De las 10 inversiones de ONGs extranjeras, de las más grandes que ha existido. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Con qué quiero iniciar? Comentando de que si es que vemos, existe una gran inversión en el país. O sea, no podemos desconocer, fuera de la que desarrolla a nivel de Estado, digámoslo así, ¿verdad? Del gobierno nacional, que por obligación tiene que invertir, y veremos más adelante. Pero miren cuánta inversión viene desde afuera. Y ahora yo les planteo una pregunta para que de pronto, si es que alguien desea comentarla o para dejarla en el aire, pero preguntémonos qué tanto hemos visto de desarrollo a nivel de país con esta inversión. ¿Qué tanto hemos cambiado la realidad de las familias, la realidad de las zonas, la realidad de las comunidades, de los cantones, de las provincias? ¿Qué tanto hemos cambiado la realidad de nuestro país? Aquí yo estaba viendo por lo menos un poco por la cámara web mientras ingresaban. La mayoría estamos jóvenes, somos jóvenes. Que podemos ir analizando. Que ya hemos vivido siquiera más de una década, me refiero a vivido en el ámbito del trabajo, en el ámbito de estar involucrado en este tipo de actividades. Entonces, preguntémonos qué tanto cosas, ¿no? Si es que la inversión está bien encaminada, por ejemplo, en sus propios planes de desarrollo, digámoslo así. Es decir, ellos iban a una zona, ofertaban su servicio, digámoslo de esta manera, y ese servicio, pues si la comunidad y la gente estaba de acuerdo, empezábamos a trabajar de manera conjunta. Posteriormente se fueron ajustando las normativas a nivel internacional, las propias ONGs, y fueron determinando de que esta inversión también debía desarrollarse en concordancia con las políticas del país, en concordancia con los objetivos, con los planes de desarrollo y con los proyectos que tenía cada uno de los países, y han tenido que irse adecuando. Por ejemplo, muchas de las ONGs, muchos de la inversión que se desarrolla hoy en día, tiene que estar acorde y tiene que contar, por ejemplo, si ustedes observan una convocatoria a nivel internacional, dice, tiene que contar con el apoyo de un gobierno seccional, de un GAD, sea municipal, sea parroquial, sea provincial, o inclusive de una universidad. Es decir, busca la alianza con el sector público hoy en día. Ya no se puede invertir únicamente así, porque hemos ido creciendo y ha ido creciendo la sociedad, ha ido creciendo el conocimiento, ¿verdad? Y entonces hoy en día se menciona esa parte. Pero de todos modos yo sigo con la misma inquietud que les planteé hace un momento. ¿Qué tanto esta inversión, a pesar de estos cambios que yo menciono, se ha dado o se puede ver y decir, sí, existe un verdadero desarrollo? Esta inversión ha servido para que la gente salga adelante. Aquí, nuestro país, con corte a septiembre de 2020, miren lo que ha ido devengando, es decir, lo que se ha gastado del Heraldo Nacional en los diferentes sectores que tiene distribuido justamente el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Tenemos el Tesoro Nacional. Nos menciona que en el año 2019 existía una
inversión de 14.320.000. Y al 2020, miren, baja. ¿Sí? Y el devengado, ¿no? En educación, de igual manera, baja. En salud, baja el devengado. En asuntos internos, también baja. En defensa nacional, también baja. En bienestar social, sube. Miren, sube en bienestar social. Sube el presupuesto. Otros sectores también sube. Y miren, aquí decidí dejarle la notita porque hay algo muy interesante. Otros sectoriales, que es el último, incluye a los sectores legislativo, jurisdiccional, administrativo, ambiente, asunto exterior, finanzas, trabajo agropecuario, recursos naturales, comercio exterior, industrialización, pesca, competitividad, turismo, comunicación, desarrollo urbano, vivienda, electoral, transparencia y control social. ¿Qué quiero decir con esto? Miren cómo también como Estado se invierte. De todas maneras, siempre estamos invirtiendo, pero existe la queja, bueno, de que el Estado es demasiadamente obeso, generalmente se dice, ¿verdad? Es decir, existen demasiadas personas. Pero miren que la inversión es bastante alta. Pero de igual manera, volvemos a la pregunta anterior, ¿esta inversión ha servido de algo? Podemos decir de que existe un verdadero cambio en los diferentes sectores que estamos viendo. Hoy en día que vivimos en una pandemia, tendríamos que preguntarnos qué tanto esas inversiones han servido, han contribuido para que el país esté de mejor. Ecuatoriano, las ONGs, los estados, la cooperación internacional, la cooperación de otros estados, la cooperación de otras instancias, pues no se ve. Y miren que mucha de esa cooperación que veíamos de las ONGs, por ejemplo, y de los programas, se invierte y no tenemos que devolver ese dinero que se ha aprovechando adecuadamente. Y entonces, ¿por qué razón parto de esto? Porque todo esto nos lleva a una conclusión. No estamos planificando bien como país. No somos unos buenos planificadores. Me parece que en eso, no sé si es que mayoritariamente o casi todos deberíamos coincidir. No planificamos, se busca todavía el interés particular sobre el interés común. Y al hablar de buscamos el interés particular sobre el interés común, no nos estamos refiriendo básicamente a decir que yo no quiero que se desarrolle de mejor manera mi familia o buscar un carro, una casa, las aspiraciones propias de una familia, ¿verdad? No, sino que me estoy refiriendo a de que no existe un crecimiento conjunto. Y sumado a ello, pues bueno, la corrupción, que es un tema muy aparte. De manera también se succiona este presupuesto por parte de la corrupción porque no existe una buena planificación y unos buenos proyectos. A partir de ahí, pues todos hablamos del desarrollo integral, pero aquí sí, no sé si es que alguien me podría decir qué es el desarrollo integral. ¿A qué nos referimos del desarrollo integral o de qué estamos hablando cuando utilizamos la palabra desarrollo integral? Bueno, miren, el desarrollo integral es el nombre general dado a una serie de políticas que trabajan conjuntamente para fomentar el desarrollo sostenible en los países en desarrollo y subdesarrollados. Un concepto planteado por la OEA. Pero si le desglosamos un poquito a esto, pues podríamos ponernos a discutir toda la noche solamente a qué nos referimos con fomentar el desarrollo sostenible, por ejemplo. ¿A qué nos referimos con desarrollo sostenible? Pues justamente nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a que lo que nosotros vayamos a hacer pueda persistir en el tiempo, pueda persistir en el espacio, es decir, lo que yo hago ahora, y si es que ya hago una mejora considerable en una comunidad, hago una mejora considerable en un cantón, en una parroquia, pues esto tiene que continuar, no únicamente estar en un momento, y ese es uno de los problemas que hemos tenido generalmente cuando se ha hecho la evaluación y el seguimiento a proyectos de desarrollo, por ejemplo, a nivel de ONGs. Que mientras está la ONG, pues sí, bien, la comunidad donde está invirtiendo esa ONG está muy bien, está sobreviviendo, tiene inversión,
se ve un crecimiento. Pero el momento que se va la ONG desaparece. Es decir, no son proyectos sostenibles. Automáticamente se va la ONG y la gente empieza a pelear, se empieza a vender las cosas, o de pronto empieza a dejar que se destruyan las cosas que puso una ONG determinada. Entonces, ahí viene el primer problema. Y en ese contexto, pues en ese pequeño preámbulo que les he mencionado, he traído este pequeño pirámide que si es que ustedes lo analizan, puede que existan más intermedios en la pirámide. Pero aquí básicamente yo he puesto los principales contextos en el que se desarrolla el proyecto y sobre todo cómo se debería estructurar, ¿sí? Tendríamos que tener en la cúspide un plan estratégico, pero un plan estratégico que responda a una realidad de la zona, a una realidad del país, no a una realidad, lastimosamente, como hemos visto desde hace mucho tiempo atrás, en el que están los intereses, una vez más, los intereses particulares, los intereses partidistas, ¿sí? Un plan en el que tendría que estar enfocado básicamente en este plan, tiene que estar enfocado básicamente el desarrollo. ¿Hacia dónde le estamos apuntando indistintamente de quién esté en un determinado cargo, en un determinado puesto? Bajo los planes o los planes estratégicos se conforman por los programas y los programas por los proyectos. Los programas son conjunto de proyectos que conllevan a un fin común, ¿sí? Como veremos más adelante en los proyectos. Entonces, la base, para mí, personalmente, desde luego, los proyectos. Los proyectos, si están bien planteados los proyectos, pues podemos sostener los programas y se puede desarrollar adecuadamente el plan estratégico. Pero, si es que una de estas tres elementos que yo he planteado aquí está mal estructurado, digamos de que está mal estructurado el plan estratégico, entonces automáticamente ya los programas estarán enfocados hacia otra situación y los proyectos mucho peor. Entonces, al ser la base de los proyectos, pues automáticamente se empieza a caer la pirámide, ¿verdad? Si están mal estructurados los programas de igual manera, o si es que están mal estructurados los proyectos. Entonces, todo tiene que mantener una coexistencia, tienen que estar de una manera tal, engranados, para que se pueda lograr un verdadero desarrollo. Aquí en la sala existirán muchas personas que han desarrollado su actividad empresarial, por ejemplo, que tendrán sus pequeñas empresas, sus pequeños emprendimientos, sus pequeños negocios, y seguramente que coinciden conmigo en que todo depende del plan, hacia dónde le apunto, ¿verdad? Es como las cosas simples de la vida. Si es que yo mañana quiero como plan una casa, entonces tengo que empezarme a plantear qué proyectos voy a desarrollar para lograr tener esa casa. Entonces de pronto el proyecto es de que trabaje el esposo, que trabaje la esposa, ¿verdad? Y de que de los sueldos empecemos a guardar un porcentaje para que ese porcentaje a la larga pueda construirse en esa gran casa. Entonces, si cada uno de nosotros, digamos con el ejemplo que estoy poniendo ahorita y que se me ha ocurrido, pues digamos que cada uno de nosotros, esposo y esposa, estamos haciendo un par de proyectos. Y ese par de proyectos juntos es un programa. Y ese programa apunta al plan. Y nuestro plan es tener la casa. Y todo esto tiene que tener establecido tiempos. Porque si no, pues nos vamos a alargar en el tiempo. Amigo, ¿sí? Vicente. Entonces, perdón que te corte un momentito. Tenemos la mano levantada ahí. Que querían preguntar algo, pero José. No, está absuelto, gracias. Ahí ya. Entonces, listo. Ya, gracias. Marlito, por favor, ¿me ayudas con esa parte? Porque obviamente yo no estoy viendo quién alza la mano, por favor. ¿Ya listo? Nos vamos, entonces, como les digo, vamos a ir aterrizando un poquito. Espero que de alguna manera vaya yo aportando de alguna manera a lo que ustedes desean y vaya cubriendo sus necesidades. Justamente cuando Marlon me propuso esto, pues también fue un proyecto para mí, el presentarles algo a ustedes, algo que les pueda servir. Y miren el proyecto. Dice, la mayor importancia de los proyectos es lograr controlar y analizar la máxima cantidad de variables posibles. ¿Sí? Si nos vamos un poquito antes, que no le puse porque me parece que es más general, pues los proyectos, tenemos que entender que el proyecto es una idea, es una concepción de que queremos lograr llegar a un producto o servicio en un determinado tiempo. Los proyectos tienen un inicio y tienen un fin.
Esa es una característica básica de un proyecto. Si es que me dicen mañana, sabe que el proyecto mío es, por decir algo, ponerme un consultorio. Está bien, pero su proyecto es hasta que arrancó el consultorio. De ahí ya no es un proyecto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque usted va a estar ya toda la vida con el consultorio trabajando. Ahí usted dentro de ese consultorio que ya va a ser su medio de subsistencia, digámoslo así, de alguna manera. Es decir, usted logró su producto, que era este consultorio. Si usted ya logró este consultorio, entonces ahí concluyó el proyecto. Usted tiene que plantearse la meta claramente de inicio y fin para hacer un proyecto. Si su proyecto era construir un consultorio jurídico o implementar un consultorio jurídico, usted ya logró el permiso legal para que funcione su consultorio jurídico, ahí concluyó el proyecto. Y usted, en función de eso, puede plantear nuevas metas y nuevos proyectos, indudablemente, pero no se puede quedar en él, porque si no, no estamos hablando de proyectos. Pero miren lo que aquí he remarcado, controlar y analizar. Un proyecto siempre tiene que ser variables económicas, variables sociales, variables ambientales, variables culturales inclusive. Y la capacidad de crecimiento de una economía, miren, esta frase me gusta mucho y por eso la puse. La capacidad de crecimiento de una economía no depende exclusivamente de la dimensión de inversión, sino también de la calidad de la misma. Recuerden al inicio yo les decía, vean cuánta inversión hemos desarrollado. Las ONGs, los programas multilaterales, los países, etcétera, etcétera. Pero yo planteaba la pregunta, ¿será que esa inversión, la dimensión de la inversión, si hacemos una pequeña relación costo-beneficio, supongo que aquí habrá muchos economistas que puedan hacer un breve análisis, pues ¿será que está el costo-beneficio justificado en esa inversión? ¿O será que esta frase tiene mucha validez? La capacidad de crecimiento de una economía no depende exclusivamente de la dimensión de inversión, sino también de la calidad de la misma. Y esta calidad de inversión está relacionada con lo que hablábamos arriba, de controlar y analizar las variables. Para yo determinar una buena calidad en un proyecto, tengo que controlar y analizar a cada momento las variables. Sean proyectos de lo que ustedes quieran comentar, de lo que a ustedes se les ocurre en este momento. Inclusive cuando usted va a iniciar su vida matrimonial, pues tiene primeramente un proyecto. Su proyecto dice, ¿sabe que mi proyecto es llegar a formar la familia con tal persona? Está bien. Llega a eso y entonces ahí está ya el proyecto. Pero de ahí tienen el proyecto, ¿verdad? Llegó a un fin, que era el casarse. Pero de ahí se plantean una nueva meta y dice, ¿sabe qué? Como proyecto vamos a tener que, ya no un proyecto, sino ahora vamos a hacer un pequeño plan, un plan familiar, un plan estratégico, en el que vamos a decir, vamos a tener que tener un carro, vamos a tener una casa, vamos a tener tantos hijos, ¿verdad? Y para cumplir ese plan, entonces vamos primeramente a hacer planificación familiar. El primer programa que tengo es el de planificación familiar. Y dentro de ese programa de planificación familiar, entonces tengo que construir pequeños proyectos. Miren, la vida es siempre proyectos, ¿verdad? Entonces tengo que, dependiendo, decidir qué tipo de método anticonceptivo voy a utilizar, quién lo va a utilizar, cuándo lo vamos a utilizar, pequeños proyectitos, ¿verdad? Pero también, como les decía, me planto como meta el construir una casa. Ese es mi programa. Entonces, mi proyecto será trabajar durante 10 años como marido y mujer, y durante esos 10 años el proyecto es llegar a juntar lo que cuesta la casa, o lograr juntar lo que hay como poner como base para empezar una casa, ¿verdad? Entonces, la capacidad de crecimiento de una economía no depende exclusivamente de la dimensión de inversión. ¿Qué tal si es que hacemos este mismo ejemplo que les estoy diciendo familiar? Y cada uno gana su sueldo y no nos ponemos ningún plan. Controversias de puestos, de que estamos ganando 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 dólares cada uno, esposo y esposa. Entonces, 18,000 entre los dos, pero no tenemos establecido un programa, no tenemos establecido un proyecto. Entonces, yo con mis 9,000 dólares como esposo, pues invito a mis amigos, hago unas grandes fiestas, mi esposa se va de paseo por el mundo, se compra muchas cosas, que es bonito, claro. Pero a la larga, cuando estamos llegando ya en un momento determinado de la vida, nos preguntamos,
¿Qué ha pasado? ¿Sirvió tanto trabajo, tanto esfuerzo que hicimos? La dimensión de inversión nos ayudó a fortalecernos. Y entonces lo mismo pasa si es que hacemos esa pequeña retrospectiva a nivel de país. Pues tenemos presupuestos, miren, a veces el petróleo, todos sabemos, dependemos del petróleo. El petróleo ha llegado a grandes costos, más de $100 el barril del petróleo. ¿Y qué hemos hecho con ese recurso? ¿Nos ha servido ese recurso? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y si nos vamos más atrás, antes de la era del petróleo, pues un país que tiene banano, que tiene cacao, el mejor cacao del mundo, miren, ahí tenemos otro ejemplo, el mejor cacao del mundo. Exportamos cacao, exportamos las mejores flores, pero ¿y toda esa le sirve como país? O de pronto al inversionista, al que está desarrollando el trabajito, dice, sí, a mí me ha ido bastante bien, pero si hacemos este análisis, pues de pronto nos quedamos un poquito cortos y decimos, deberíamos habernos ido un poquito más lejos. Y aquí planteo una situación. Proyectos de desarrollo versus proyectos de inversión. ¿Cuáles son proyectos de desarrollo? No sé si es que alguien de pronto desea participar para no ser muy monótono. Teníamos una persona levantado la mano, amigo Joel Alarcón. Sí, buenas noches. Justamente era para que, o sea, para solicitarle que por favor los ejemplos los oriente hacia el servicio público, que es lo que ya hizo, por eso bajé la mano. Ok, muchas gracias, mejor. Amigo, tenemos otra pregunta en el chat de Mauricio Adelante. Aldaz. Nos dice, el sector público, ¿cómo sería lo ideal para que los dichos proyectos alcancen los objetivos planteados, que básicamente buscan cambiar una realidad social? Justamente a eso vamos, a la pregunta que ha planteado el compañero, vamos. Proyectos de desarrollo. El BID los plantea como la obtención de resultados concretos que permiten impulsar el desarrollo socioeconómico de un país o una región. Y dentro del desarrollo económico, obviamente estamos hablando de que sean proyectos que impacten de forma positiva, ¿verdad? Al conjunto de actores en el que nosotros estamos implementando, que puedan transformar eso a lo largo del plazo, que nosotros cuando volvamos a hacer un análisis de impacto podamos ver de que ese resultado fue efectivo, fue ideal, que lo que hicimos causó el mayor bienestar posible a la mayor cantidad de personas. Ejemplos de este tipo de iniciativas, pues podríamos hablar de incrementar las posibilidades de conseguir empleos bien remunerados, por ejemplo, a nivel general. A nivel de Estado, por ejemplo, podríamos hablar de que se implemente un proyecto de desarrollo en la comunidad, en una comunidad, por decir algo, bueno, yo viví un tiempo en la Amazonía ecuatoriana, entonces voy a poner un ejemplo por ahí. Digamos de que ahí existen grandes recursos naturales. Y entonces el país observa eso y el Ministerio de Turismo en este caso dice, ¿sabe qué? Aquí vamos a implementar un proyecto de desarrollo enfocado hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que existen en esta zona. Entonces, para eso, el Ministerio de Turismo, pues obviamente utilizando el ejemplo que estoy manejando, tendría que primeramente desarrollar un adecuado diagnóstico, ¿verdad? Y este diagnóstico nos debería decir cuáles son los principales atractivos turísticos que tienen. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es de que existen muchas personas que desarrollan muchos diagnósticos y se pasan la vida haciendo diagnósticos y no pasamos del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico tiene que ser realizado técnicamente para que responda a lo que estamos apuntando, a lo que hablábamos anteriormente. El Ministerio de Turismo tiene que plantearse un programa, tiene que plantearse un plan. Y el plan, si es que el plan habla de un desarrollo turístico de la Amazonía, entonces voy a hacer un análisis de los atractivos turísticos que tiene la Amazonía, pero un análisis técnico, porque ese es otro problema que también a veces tenemos. Que yo, por ejemplo, soy el alcalde de una determinada ciudad y quiero forzar a de que mi ciudad sea turística cuando de pronto no lo es. O sea, no todos tenemos que estar en el mismo lugar, en el mismo sector. De pronto existe un sector que es turístico, otro que puede ser un sector agrícola, puede ser que ahí desarrollemos agroturismo también, indudablemente, pero puede ser que también existan zonas en las que podamos hacer proyectos de desarrollo agropecuario, proyectos de desarrollo industrial también, ¿por qué no? Entonces,
lo que tenemos que tener claro en este punto es de que los proyectos de desarrollo tienen que tender a hacer una transformación y que obviamente esta transformación tiene que ir hacia el mayor bienestar. Pero existen los otros proyectos y por eso el título era proyectos de desarrollo versus inversión. ¿Cuáles son los proyectos de inversión? Si es que yo digo, hablemos de proyectos de inversión, automáticamente creo yo que la mayoría de los que estamos aquí se nos va a venir a la cabeza que se asigna un determinado monto de capital y se le proporciona insumos para la producción de un bien o servicio. Es decir, si yo invierto, necesito recuperar esa inversión, ¿verdad? Siempre hemos escuchado, los que invierten buscan un beneficio. Yo estoy invirtiendo en esto, entonces yo tengo que ganar algo. Y entonces ahí viene la preguntita. ¿Será que son diferentes o son iguales? Si es que estamos hablando a nivel de Estado, desde luego, ¿no? Porque, claro, si nos centramos en proyectos de inversión de una persona, de un empresario, pues obviamente él con su dinero podrá desarrollar. Pero aquí, en esta noche que estamos conversando, pues yo les planteo la pregunta, ¿será de que son diferentes o son iguales los proyectos de desarrollo y los proyectos de inversión? No sé si es que alguien... Considero que los proyectos de desarrollo ¿Alguien? deben tener beneficio social, más que el ámbito de la inversión. Creo que ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Sí, el proyecto de desarrollo busca el beneficio social. Y el proyecto de inversión, obviamente, como lo estamos mencionando, pues tiene que buscar esa recuperación del presupuesto. Pero a nivel de Estado, a nivel de gobierno, digamos así, un proyecto de desarrollo, y ahí es en una de las cosas en las que generalmente estamos equivocados, digamos así, o en las que yo por lo menos personalmente considero de que muchos gobiernos se equivocan, es de que cuando hablan de proyectos de desarrollo únicamente piensan en que tengo que poner ahí, por ejemplo, hacer el sistema de agua, pero no pensamos en que ese sistema de agua de alguna manera tenemos que valorarlo y hacer de que sea también inversión. Tenemos ¿A qué otra me refiero? pregunta, amigo. Adelante, por favor. Y justamente, Vicente, ahorita ya estabas aterrizando en donde iba a preguntar. La pregunta es, ¿se puede concebir un proyecto de desarrollo puramente por sí mismo como proyecto de desarrollo sin que efectivamente alguien lleve a cabo inversión o efectivamente pueda ganar por los servicios involucrados en la implementación del proyecto? Voy a poner un ejemplo. Existe cierta infraestructura que por sí misma puede ser indispensable, pero naturalmente puede no ser rentable. Los recursos que se utilizan para crear ese tipo de infraestructura, llamémosle, por ejemplo, un sistema de tratamiento de agua o un tren de pasajeros, en donde es estructuralmente normal que se requiera de subsidios. Igual, quien ejecuta la obra para que se ponga en funcionamiento, normalmente va a venir del sector privado, va a tener que invertir y normalmente dentro de esa actividad deberá ganar también por llevar a cabo esa implementación. Entonces, si eso más o menos funciona así, se puede concebir en todos los casos, en algunos casos o en ningún caso, que los proyectos de desarrollo tengan en sí mismo implícitos o contengan también otros que vienen, digamos así, de los ejecutores de modo de proyectos de inversión. Listo, muchas gracias. Sí, podemos tener dos casos aquí. Uno en que el proyecto de desarrollo por sí solo busque solamente la parte social, pero en este caso sí tenemos la posibilidad, nos dan la posibilidad de hacer un análisis, por ejemplo, de un análisis sombra que se denomina. Es decir, ver cuánto eso repercute en el bienestar familiar, por ejemplo, en el bienestar de la comunidad. Y eso transformarle económicamente para decir, esta es una inversión en este proyecto de desarrollo. Hablemos, por ejemplo, si es que yo invierto, y ahí quiero recalcar, invierto en construir, por ejemplo, un sistema de tratamiento de agua. No sé si es que aquí habrá alguien que nos pueda clarificar de mejor manera, pero lo voy a hacer de una manera didáctica. Un sistema de tratamiento de agua. ¿Qué análisis debo hacer ahí? ¿Qué tanto ese sistema de tratamiento de agua le va a beneficiar al Estado para disminuir, por ejemplo, costos en tratamientos por enfermedades que provienen porque se está consumiendo agua que no es tratada?
por darles un ejemplo, ¿verdad? Todos sabemos lo que generalmente se escucha, por ejemplo, la parasitosis. La parasitosis se da porque estamos consumiendo agua que no es agua tratada o agua potable. Entonces, ¿qué tanto le conviene al Estado invertir en un proyecto, ¿verdad?, de agua potable para que la comunidad tenga un agua potable mejor, tenga un agua tratada por lo menos, y ya no exista tanta enfermedad de parasitosis, y ya no vayan tanto al médico, y ya no exista un gasto mayor, ¿verdad?, en salud? Ahí está un proyecto de desarrollo que yo le puedo analizar desde el punto de vista de inversión, porque eso me está ahorrando al Estado ecuatoriano, en este caso, ¿verdad?, le está ahorrando para que ya no tenga que gastar en medicina, por ejemplo. Ahora, el otro punto de vista que también lo mencionabas, por ejemplo, una inversión en cuanto a medios de transporte, hablemos a carretera. Ahí tenemos dos situaciones que se juntan, el proyecto de desarrollo y el proyecto de inversión. ¿Por qué razón? Porque obviamente la carretera nos va a ayudar a que la gente se comunique más rápidamente, de que existan mejores vías, de que exista menos maltrato, etcétera, etcétera, de que los niños puedan acceder de mejor manera a una escuela, por ejemplo. Pero a la vez, esa inversión tiene que también tener a largo plazo la sostenibilidad. No nos olvidemos de que hablábamos de que estos proyectos de desarrollo tienen que ser sostenibles a largo plazo. Si yo invierto en una carretera ahora y me olvido de esa carretera, de aquí a 5 años, dependiendo del lugar en el que se encuentre la carretera, automáticamente va a desaparecer y se va a destruir. Y entonces, en vez de ser una inversión, resultó ser un gasto total. Entonces, ahí sí podemos llegar a un acuerdo con empresas, yo creo que sí. Decir, ¿sabe qué? Usted tiene que hacerla de esta manera, pero la inversión que usted desarrolle tiene que verse en el desarrollo económico de la región. ¿Qué es lo que nos ha pasado muchas veces a nivel de país? Que yo le doy a una empresa para que haga, pero no analizo si es que esa inversión que va a desarrollar esa empresa va a beneficiar o no el desarrollo socioeconómico de la zona en la que están invirtiendo. Y solamente vemos la inversión y las ganancias que va a tener la empresa privada. Aquí es en donde se conjuga la empresa privada con el Estado, con las comunidades, con los GATS, etcétera, etcétera. Sí, si es que yo tengo una comunidad y la comunidad está produciendo, por ejemplo, hablemos de a nivel de cacao, por decir algo. Y para que salga de mejor manera el cacao y más rápidamente el cacao, tengo que hacer una buena vía. Y la buena vía va a representar, ¿verdad? Porque hacemos el análisis económico, de que el agricultor se va a ahorrar, por ejemplo, en transporte, porque va a poder sacar de mejor manera, su automóvil ya no se va a destruir tanto. De que en menor tiempo va a poder entregar su producto y por tanto va a ganar mayor dinero. Entonces, seguramente ahí sí, ese proyecto de desarrollo, el campesino en este caso o el agricultor va a decir, yo sí puedo aportar para que se mantenga la vía, porque esta vía me está ayudando. Pero si es que únicamente hago una vía que les lleva a un determinado lugar que no apoya para nada a la comunidad, entonces ahí estamos errando. Y por ahí empiezan los problemas. Entonces, los proyectos de desarrollo y de inversión son iguales o son diferentes, pues cada vez es menor la brecha que existe entre los dos, sobre todo a nivel de Estado, a nivel de países. ¿Sí? A nivel de países, generalmente, si es que ustedes ven, todos los análisis que desarrollan a nivel internacional son, si es que yo hago esta inversión en un proyecto de desarrollo, yo hago una inversión. ¿Cuánto logro? Disminuir el gasto en educación, gasto en salud, gasto en infraestructura, gasto en mantenimiento. Por ejemplo, si es que tengo buenas vías, ¿será o no será de que hasta el GAT municipal, el GAT provincial, empieza a ahorrar porque ya no tiene que mantener tanto las vías por sí solas, por un lado, y por otro lado, porque sus carros que tienen que salir a fomentar la economía, pues ya no son tan destruidos? Claro que sí. Entonces, no tenemos que huirle, como Estado, no tenemos que huirle a este sector de la inversión. Tenemos que llegar, pero como les digo, tenemos que llegar al acuerdo. Y para eso vamos a la siguiente fase, a la gestión de proyectos. Porque aquí, miren, todo lo que hemos estado hablando, aquí es en donde debemos identificar los requerimientos. Lo que Marlon leía la pregunta, ¿cómo hacer que el Estado, verdad, sea más efectivo o sus proyectos funcionen de una mejor manera? Pues primeramente tenemos que identificar claramente los requerimientos, establecer objetivos claros y alcanzables, y que todo este proyecto tiene que tener estas características, tiene que tener un alcance,
Es decir, ¿hasta dónde puede llegar? Tiene que tener un tiempo, como les decía, los proyectos no pueden estar toda la vida, ese es otro de los graves problemas que tenemos a nivel de Estado. Hay proyectos que están 15, 20, 25, 30 años y dices, estoy con el proyecto. Eso no es proyecto. Eso jamás en la vida ha sido un proyecto. Y el costo que eso nos representa. Cada vez que nosotros ampliamos un proyecto y decimos, ustedes han visto en las noticias a diario, se escucha, este proyecto estaba contratado por tantos miles de millones de dólares. Pero en virtud de qué? Se decidió hacer restito más, entonces ya creció el costo y creció el tiempo. Y resulta que ahora hay proyectos que son, cada vez se le ocurre a alguien que falta algo más, algo más, algo más, algo más. Y eso no es un proyecto y por eso tendemos a fracasar. Y tendemos a hacer inversiones cada vez mayores, porque muchas de las veces tampoco tenemos el objetivo claro. Sino que a veces como Estado nos planteamos y decimos, ¿sabe qué? Vamos a hacer el trabajo por decir algo. Vamos a hacer una inversión en los sistemas de agua que estábamos comentando hace un momento. Pero aquí, cuando decimos de un sistema de agua, tenemos que tener claro cuántos habitantes hay, qué sectores nomás existen. Porque no es lo mismo poner un sistema de agua en una zona baja que en una zona alta, por ejemplo. Peor si es que hablamos de abastecer de agua potable. Y entonces, en un momento determinado, solamente por politiquería, diría yo, porque las cosas hay que decirlas por su nombre, pues voy y digo, ¿saben qué? Yo les voy a poner un sistema de agua. Y cuando estoy poniendo el sistema de agua, digo, chuta, pero resulta que la toma de agua ha sido más arriba. Entonces no calculé bien. Y entonces eso eleva mi costo. Y eso hace de que la inversión que yo tenía planificada para otro lugar, ahora tenga que ponerla ahí. Y eso me hace perder, ¿verdad? De alguna manera, los recursos que es de todo el Estado. Y por tanto, todos tendríamos que estar conscientes del tipo de proyectos que se están desarrollando. Y entonces, para eso, tenemos que seguir una ciclo de vida de proyecto. Y yo les he traído dos ejemplos. Un ejemplo un poquito más desagregado, pero siempre, miren, tenemos la preinversión, la inversión y la operación. Y en la preinversión está la evaluación ex ante, en la inversión está el seguimiento y en la operación está la evaluación ex post, ¿verdad? Aquí tenemos inicio, idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución, operación, evaluación, fin. Inicio, idea. Pues como Estado nosotros nos reunimos, ¿verdad? Ya somos parte de un GAD municipal, entonces nos vamos y nos reunimos entre todos y decimos, ¿saben qué? ¿Hacia dónde vamos a apuntar como gobierno? Ya tenemos un plan estratégico, tenemos los planes de desarrollo nacional, y entonces los planes, por ejemplo, hoy en día los ODS, por ejemplo, Objetivos de Desarrollo del Milenio, hoy los Objetivos 30-30, ¿verdad? Y entonces nos apuntamos hacia uno de esos objetivos y decimos, para cumplir este objetivo que habla de disminuir, por ejemplo, la desnutrición infantil. Entonces, nuestra idea es disminuir la desnutrición infantil. Tenemos que plantear un perfil. ¿A qué se refiere plantear el perfil? A rápidamente plantear cuáles son las necesidades, por qué estamos planteando ese proyecto, qué tanto nos va a beneficiar, y a partir de ahí analizar la prefactibilidad. Prefactibilidad legal, prefactibilidad económica, prefactibilidad técnica. Puede ser de que yo como GAD municipal, y lo estoy hablando así a breves rasgos, digo, ¿sabe qué? Mi propuesta es disminuir la desnutrición infantil, pero resulta que la prefactibilidad ya nos dice que nosotros como GAD no podemos intervenir en esa área. Entonces automáticamente el proyecto queda deshecho. Pero muchas de las veces otra vez caemos en lo mismo de lo anterior, porque muchos de los políticos son así, pues van y ofrecen cosas que no podemos cumplir por norma o por ley. Si ya pasamos la prefactibilidad, entonces ahí sí empezamos a hacer un análisis más sonero de, por ejemplo, cuántos niños existen, de las edades de estos niños, entre los 0 y los 5 años, entre los 5 y 10 años, 10 y 15, por decir algo, si es que planteamos hasta qué edad vamos a hacer, analizamos qué tantos subcentros de salud existen en la zona en la que queremos intervenir, si existen médicos, si existen enfermeras, si es que aquí analizamos, por ejemplo, si es que vamos a afectar la desnutrición infantil, si es que existen también programas de alimentación, ¿verdad? Alimentación segura, si es que, por ejemplo, existen zonas agrícolas, zonas agropecuarias, si es que las personas venden esos productos y tienen recurso económico, porque también a veces nosotros se nos ocurre situaciones inverosímiles, como solucionar la desnutrición infantil,
Y para solucionar la desnutrición infantil, entonces vamos a darles vitaminas a los niños, pero no analizamos si es que esos niños de sus casas tienen que comer, si es que tienen dónde sembrar. Y de pronto tienen terreno, pero en cambio no analizamos si es que saben aprovechar adecuadamente ese territorio. O de pronto tienen animalitos, pero no saben de pronto cómo aprovechar de una forma adecuada al animalito y le estamos dando de comer, como diríamos, a lo natural nomás, es decir, no, pues mi cuisito necesita de esto, entonces le doy solamente hierba, pero de pronto resulta que más allácito existía algún tipo de alimento que le podía mejorar a ese cuy para que sea una mejor alternativa, y entonces por ahí también puedo entrar, es decir, aquí analizamos todo eso. Vamos a la inversión, y esto es evaluación ex ante, es decir, antes de arrancar el proyecto. Aquí con todos esos datos que yo les comento, ya hago el proyecto final. Digo, de pronto ya no solamente es un proyecto, es un programa, porque va a ser un proyecto enfocado a la mejora de la desnutrición infantil en los niños, pero también a la mejora de las capacidades agroproductivas, por ejemplo, de la zona. Y acá están todos los datos de ejecución, cuánto me cuesta, cuáles son los elementos técnicos, cuáles son los elementos humanos que requiero para hacer. Acá ya opero y aquí está la evaluación ex post y aquí está el seguimiento. En cada una de las áreas en las que yo voy desarrollando las actividades, tengo que ir viendo si se cumplen o no se cumplen los objetivos que he planteado. Si es que un primer objetivo mío decía que tengo que hacer un diagnóstico para ver la salud de los niños, entonces, si es que me planteé que a los 6 meses tiene que estar ese diagnóstico, entonces a los 6 meses tiene que estar. No tenemos que hacernos más problema. A veces queremos inventarnos y decir, no, es que pasó esto, y empiezan los pretextos. Empiezan las maneras de decir, no, por eso no se cumplió, no por, y eso incrementa el costo del proyecto. Y entonces hacemos la ejecución. Pero posteriormente a esto vamos a la operación y evalúo si es que sirvió o no sirvió lo que yo propuse. Si es que no sirvió, entonces automáticamente tengo que empezar a retroceder y ver en dónde fracasé. Porque quiere decir, si es que en la evaluación salí mal, de que existió un mal. Los proyectos mucho dependen del sector. Un carretero, ya hasta aquí llegamos de que el carretero va a tener que, por algo, va a tener que medir 15 metros de ancho, pero resulta que le hice solo de 12. Y entonces en el seguimiento va la persona a hacer el seguimiento y dice, dejémosle por los 15. Y luego eso empieza a causar problemas. La corrupción, una vez más, en los proyectos nos afecta y nos afecta largamente. Entonces tenemos que tener un control muy estricto. Aquí está otra manera de hablar de un ciclo de proyectos. Les quería traer estos dos ejemplos para mencionar de que existen muchas maneras. Está la identificación, donde hacemos el estudio, el diagnóstico. El diseño, donde están los objetivos, los resultados que espero, las actividades que voy a hacer. El momento normativo, el momento estratégico. Está el análisis de viabilidad y programación, tiempos y costos. ¿Qué insumos voy a requerir? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar y cuánto me va a costar eso? Finalmente, la formulación y financiación. Es decir, aquí digo, ¿quién me va a dar la plata? Porque también puede ser de que tengo el proyecto, pero no sé ni de dónde voy a sacar la plata. Entonces ya perdí aquí también mucho tiempo en todo esto haciendo, si es que no sé quién me va a dar. Entonces tengo que analizar la formulación y financiación, la obtención de los recursos. Aquí una vez más vamos a la ejecución y seguimiento. La ejecución y seguimiento es el cumplimiento de lo que hice esto acá, nada más. El que propone el proyecto es el que solito se pone la soga al cuello, es lo que yo sé decir. Si yo soy el que voy a proponer el desarrollo de un sistema de agua en una determinada comunidad, y yo para el sistema de agua ya hago el análisis y al final propongo de que voy a construir, por ejemplo, con tubería de 30 milímetros de diámetro, y luego me doy cuenta de que no me va a resultar y pongo solo 20, no es culpa de la comunidad, es culpa del que está proponiendo, y el seguimiento tiene que estar ahí presente, verificando de que se cumpla cada uno de los pasos que están. Y viene la evaluación. Adelante. Vicente, perdona que te interrumpa un segundo. La verdad es que tengo que cumplir, gente, estoy con el tema de la elección de autoridades de la Asamblea y un conversatorio de la Universidad de Espíritu Santo mañana que estamos preparando con la gente de la Posta, pero quería agradecerte, quería pedirles a todos que se concentren en la presentación que estás dándonos, realmente es estupenda. Estaba comentándole eso a Marlon. Para
para el nivel de detalle en el tiempo en el que nos estás enseñando esto, para los que no hayan visto antes este tipo de formulación, están viendo ustedes en una sola reunión lo que en la universidad a veces se ve, obviamente con un poco más de texto y detalle en un semestre completo. Realmente está estupendo, Vicente. Quiero solamente agradecerte muchísimo y pedirles a todos que aprovechen. La siguiente reunión, además, les voy a pedir cuentas de lo que estuvieron oyendo. Muy bien, excelente. Un abrazo, Vicente, y gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, más bien por medio de Marlon, pero yo sé que también tuve el visto bueno para que pueda hacer la presentación, y más bien aprovecho la oportunidad para ponerme a las órdenes con cualquier situación que requieran, el poco o mediano conocimiento que se tenga. Si es que alguna vez creen que yo puedo aportar en algo, pues a las órdenes siempre, y pues un gusto verdaderamente estar aquí. El gusto es nuestro, Vicente. Continúa, por favor. Realmente excelente presentación. Un abrazo. Muchas gracias. Avanzamos entonces un poquito más. Y de todo esto, de todos estos que hemos estado conversando, pues caemos en esto, en preguntarnos del momento como Estado, como hogar municipal, como hogar parroquial, como hogar provincial, como un ministerio, lo que es posible hacer, las posibilidades técnicas, humanas y económicas, lo que se desea hacer, las políticas, y lo que es necesario hacer, las necesidades. Y entonces, en donde se conjuga todo esto, es lo que se hará. A veces yo digo, las posibilidades técnicas, ¿sabe qué? Chuta, yo quisiera tenerme un edificio digamos, a nivel de Estado. No sé, a ver si es que a alguien se le ocurre un ejemplo práctico. A ver, ya, hablemos de lo que está sucediendo. Yo quisiera de que el tren esté rehabilitado completamente, como Estado. Entonces tengo que hacer el análisis de la posibilidad técnica, humana y económica. Tengo el presupuesto, más allá de la parte, como les decía, de la corrupción, ¿no? Tendríamos que preguntarnos, ¿cuánto presupuesto requiero para reactivar nuevamente el tren? Primeramente. Si es que pasa este filtro, ¿me permiten las políticas reactivar el tren? ¿Me permite hacer una inversión de esa magnitud? ¿Y qué es necesario hacer? ¿Por qué razón aquí? ¿Por qué razón es importante reactivar el tren? Parece que muchas de las veces de esta partecita nos estamos olvidando, y a eso voy a caer posteriormente. Pero nos olvidamos de la gente, de buscar, de ver las necesidades que tenemos, de cuánto desarrollo hizo el tren, por ejemplo, ahora que me fui por el lado del tren. Perdonarán que me paso así de ejemplos. Pero por decir algo, si es que hay aquí alguien de Alausí, nos podría comentar cuánto desarrollo le trajo a Alausí el tren. Y hablo de Alausí porque obviamente soy de la provincia de Chimborazo. Tuve el placer de viajar en el tren desde Riobamba hasta Bucay, por ejemplo, cuando valía totalmente, conocí la Nariz del Diablo, pasar por unos túneles y todo, una maravilla, la verdad. Pero preguntemos cuánto desarrollo se logró con eso. Y ahora, ¿en qué estamos? Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos hablar de una reactivación. Pero la reactivación del tren, por ejemplo, desde mi punto de vista, muy humildemente, debería ser todo un plan de reactivación, en el que vayamos analizando qué programas nomás deberíamos tener. Tendríamos que tener programas culturales, por ejemplo, en el que existan proyectos en el que se incentive los procesos de revitalización cultural a nivel comunitario. Es decir, se juntan varios ministerios. ¿Por qué? Porque en muchas de las comunidades ya no existe, por ejemplo, mucha gente o no hay jóvenes que trabajen en esas áreas. Y a veces caemos en el folclorismo y eso tampoco es lo correcto, hablando desde la parte cultural. Otra parte tendría que hablar también de la reactivación de la agricultura, de la parte agropecuaria en general. ¿Por qué? ¿Qué mejor Tenemos que yo una viaje? pregunta, amigo. Adelante, por favor, gracias. Vladi, por favor. Hola, buenas noches con todos. Gracias por permitirme la palabra. Te felicito primeramente te felicito por toda la exposición que acabas de dar. Creo que son temas muy importantes. Simplemente quisiera ver si es que tú cómo consideras el término de la reactivación del tren, ¿no? Porque es claro que cada vez que el tren o alguna empresa pasa a ser pública, fracasa, justamente porque una empresa pública responde a intereses políticos. En cuestión del tren, yo te puedo decir algo muy
muy, como opinión personal nada más, ¿no? Yo soy un empresario de turismo y yo inicié mi empresa de turismo en el 2007 cuando terminó el Tren de Aventura, ¿no? Cuando era el Tren de Aventura había mucho flujo de turistas a nivel de Riobamba y Alausí. Venían muchos Ujú. turistas internacionales hasta nuestra área para poder tomar el tren. Pero por una mala decisión se murió el Tren de Aventura y después de eso no tuvimos nada, ¿no? Hubo una inversión, bueno, más bien gasto de parte de la administración pasada en rehabilitar el tren, pero teníamos un tren que no funcionaba, ¿no? Hicieron un producto que era sumamente caro, que no tenía ninguna fuente o sea, no tenía réditos económicos, no hubo utilidad nunca. Era una monstruosidad en donde se ocupaban dos, tres viejitos que venían y que podían pagar. A veces no pagaban ellos, ¿eh? Hay que ser bien concretos con esto, porque para hacer publicidad el Ministerio de Turismo les pagaba a Ujú, personajes para que vengan a hacer el tren de lujo, por ejemplo. ujú. Versus a algo que yo pude observar en Perú, y esto lo digo porque yo viajo constantemente, es más, al momento estoy en México, pero cuando yo viajé a Perú y observé cómo funciona el tren en Perú. En Perú el tren tiene dos funciones. Una que es pública, es decir, que es para los peruanos, que hace transporte de personas y también transporte de materiales. Y la segunda que es un tren turístico. Y el tren Ujú. turístico, el que era más caro en Perú, aproximadamente costaba $300 versus el tren de lujo de Ecuador que costaba 4.000. Entonces, ahí tienes no una observación, tienes un tren en Perú que es de lujo, que está lleno siempre con 200 más, ¿no? Obviemos el tema de COVID, ¿no? Pero tienes un tren de lujo que aquí siempre tiene 200 personas que pagan los $300 versus un tren de lujo en Ecuador que tenía 2 o 3 personas ocupando. Entonces, hay que tener cuidado con eso y ser bien pragmáticos en el tema de rehabilitación y de reactivación. Porque lo único que ha conseguido el gobierno una y otra vez es gastar. Y ahí vemos las Ujú. consecuencias. Está liquidado, no funciona, no funcionó. Y al momento, pues, a pesar de que hay intereses internacionales de poder reactivar el sistema, no se da porque simplemente no hay alguien que ponga la firma para que pueda darse, ¿no? Entonces, quisiera escuchar tu opinión acerca de eso. Muchas gracias por la consulta, un tema de momento, digámoslo así. Una situación, bueno, un par de precisiones de igual manera a modo personal. Yo creo que las empresas públicas no deben responder a intereses políticos. Si es que una empresa pública empieza a responder solo a intereses políticos, ahí empieza el fracaso, automáticamente. Una empresa pública es una empresa. El que le digamos público-privado, ya. La diferencia entre la pública y la privada es que la ganancia que da la empresa pública debería ser retribuido, debería gastar sus propios gastos de operación como tal. Mientras que la empresa privada, obviamente, al ser recurso privado, pues vendrá sobre todo el beneficio hacia las personas que invirtieron en él. Entonces, primeramente deberíamos empezar a cambiarnos un poquito el chip, creo yo, como país, Perdón que te de corte que ahí, la pero empresa pública, una empresa privada también contribuye con impuestos, ¿no? Entonces, sí, tampoco hay que sí, sí, romantizar eso de que la empresa pública sí, es pública y ya. La empresa privada, yo te sí, hablo sí, como muy, privado, nosotros pagamos impuestos y a través de nuestros impuestos se generan sí, sí, proyectos sociales. sí, muchas gracias, sí, en verdad que esa parte es también muy importantísima de mencionarla. La empresa privada, por medio de sus impuestos, a gran parte, si no a la gran mayoría de los que son parte del Estado ecuatoriano, a gran parte de las obras que se desarrollan, ¿verdad? Que eso es muy importante, pero yo sí menciono la parte de que la empresa pública no debe responder a un interés político. La empresa pública también tiene que tener, como la empresa privada, planteado un plan estratégico, un plan operacional, y tiene que tener planteados programas, tiene que tener planteados proyectos y tiene que apuntar hacia el rédito económico. Porque el momento que la empresa pública responde a intereses políticos partidísticos, por cierto,
que también es muy importante mencionar. Hablo de políticas partidísticas, ¿sí? Porque si no, estaríamos hablando de que las empresas, todas las empresas privadas y públicas responden a políticas económicas, obviamente. Entonces, es muy importante yo desde ese punto hacer esa diferenciación. Lo que ha mencionado el compañero anteriormente acerca de la construcción de este famoso tren, pues a ese es al que le denominábamos en las ONGs, y también me parece que en el sector público se le denominaba así, los famosos elefantes blancos. Es decir, una obra bien bonita, como decía claramente quien intervino, para las fotos nomás, para decir, ve qué bonita obra hice. Pero nunca se analizó esto. Justo lo que estábamos hablando acá al último. Las necesidades. Y un claro ejemplo de las necesidades fue la que de igual manera nos planteó el compañero. Lo que ha vivido en Perú. La diferenciación entre el tren público, digámoslo así, y el tren turístico. El tren público obviamente está sirviendo para una necesidad, está respondiendo a una necesidad de la localidad para transportar productos, para transportar personas y un sinnúmero de situaciones. Mientras que el tren turístico estaba respondiendo a una necesidad del turista de conocer áreas. Pero aquí en el país, ¿qué sucedió? Es de que no se analizó esto, se dijo, vamos a cobrar $4,000, por ejemplo, pero aquí tenemos que hacer una diferenciación o un análisis entre la necesidad versus lo que voy a obtener, la inversión versus mi necesidad. Si yo invierto $4,000, ¿será de que eso es primordial para mí, por ejemplo, como turista, si estoy en un país como Ecuador? ¿O con $4,000 puedo ir a visitar otros lugares? Obviamente puedo conocer muchos más lugares también, y de también buena calidad, desde luego. Entonces, mi opinión, muy personal, como yo lo mencionaba anteriormente, el tren es necesario reactivar, es necesarísimo. Creo yo que, no sé, bueno, no he salido mucho del país, pero de lo que he leído, no creo pues que algún país no tenga un tren, la verdad. Y no creo tampoco de que los trenes no aporten al desarrollo social de la gente. Lo que decía el estimado compañero que intervino anteriormente. Es decir, de que sirva para transporte público, que sirva para llevar las cosas. Y dentro de ese contexto social se inmiscuye el turismo. Aquí, ¿cuál fue el error? De que le hicieron, a pesar de que así nació el tren, ¿no? Así funcionaba. Yo cuando viajaba alguna vez a Bucay, que les decía desde aquí, pues el tren fue lleno. Yo me acuerdo unas 2 o 3 veces que el tren iba lleno. Pero aquí cambiaron luego la política y dijeron, ¿saben qué? El proyecto ya no es prioritaria la gente de la localidad, sino ahora es prioritario el turista, porque por medio del turista nos va a dar dinero a todos, cuando no era así. Porque si es que yo ya me gasto $4,000 en subirme en un tren, si llego a una comunidad difícilmente voy a comprarle un souvenir, una artesanía. Yo creo que es muy difícil, a menos de que venga un supermillonario, ¿no? Pero en un contexto real del tipo de turistas, porque ahí también me podría aportar el compañero que intervino anteriormente, pues en los análisis del Ministerio de Turismo, pues menciona que las personas que vienen al Ecuador no son pues los que tienen gran cantidad de recursos económicos, son de la clase media. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debíamos haber analizado todos esos parámetros, y se debe analizar todos esos parámetros, para que nuevamente el tren se reactive. Existen muchas, como mencionaba también, existen, el compañero anteriormente, existen muchas empresas que están interesadas en reactivar el tren. ¿Por qué será? No ha de ser porque la empresa privada va a querer venir a botar el dinero aquí. Es Justo porque Vladi es un quiere negocio. intervenir, Vicente. Adelante, por favor. Bueno, era para completar tu idea. En realidad en Ecuador, el turista que más mueve dinero con estadística es el turista ecuatoriano. Es decir, ¿Ya? nosotros mismos hacemos una aportación de casi el 60% de los ingresos que se dan por la actividad turística. ¿Por qué? Porque cuando hay un feriado, un fin de semana, y la ventaja geográfica que tiene el país, nosotros nos podemos movilizar de un lado a otro en pocas horas. Justamente lo que tú dices no se tomó en cuenta de parte del Ministerio del Turismo y del gobierno anterior, ¿no es cierto? Entonces, el tren que era el tren tradicional que iba de Riobamba hasta la Nariz del Diablo,
se lo hizo inalcanzable para el turista nacional. Yo no conozco una sola persona en el Ecuador que haya pagado los $4,000. Lo que sí conozco es amigos del gobierno anterior que se subieron al tren, que es algo muy distinto. Claro. Exactamente. Entonces, ahí se perdió una oportunidad de que esa ruta sea asequible para el mismo turista ecuatoriano. Yo en un análisis muy personal, muy por afuera, una vez dije, y se los dije a los señores del tren, ¿por qué no hacen la ruta de Guayaquil a Quito en $80 en dos partes, ¿no? Como era antes, que de Guayaquil iban hasta Riobamba, descansaban y de Riobamba a Quito. Y decían que la inversión no era, bueno, ellos tienen, como tú mencionabas al principio, se matan haciendo los estudios, ¿no? Los estudios de Los diagnósticos. Los estudios y diagnósticos hasta por si acaso, por ponerle poco, ¿no? Entonces, ellos esperaban de que iban a tener un tren lleno de gente que iba a pagar $4,000, cuando lo que tú dices es muy cierto. Si $4,000 me va a costar subirme al tren por 2 días, con 4,000 me voy a otro país y paso un mes, ¿no? El turista, por ejemplo, en este momento que estoy acá, solo así, por ponerle cortito, estoy acá en México por cuestión de turismo y también de un poco de negocios, pero con $4,000 tú vives aquí 6 meses. Entonces, claro, le hace pensar a la persona, ¿no? A todos yo creo que te hace pensar en qué gastas tu dinero. Entonces, justamente lo que tú dices no se toma en cuenta, porque por lo general, y sin poner el pelo de punta a los servidores públicos y todo eso, por lo general las personas que llegan al Ministerio de Turismo son personas teóricas que no conocen nada sobre el hecho. Y este es un problema que va acarreando Ecuador desde hace 50 o 60 años. Sí. Muchas gracias. Sí, miren, lo que menciona el compañero es lo que estamos comentando aquí toda la noche, y creo que nos estamos viendo de largo, pero sí, es la verdad, el tren ha sido un claro ejemplo. Se hizo un elefante blanco para la foto, para decir de que yo hago las mejores cosas, digámoslo así. Pero no se analizó nada, no se analizó técnicamente. Lo que dice humanamente, los que están en el Ministerio de Turismo no son personas conocedoras al 100% del tema. Yo creo que ni las necesidades ni las políticas tampoco se las analizaron. Peor económicamente, lo que mencionamos, ¿no? Y pues siempre se pasaron haciendo el diagnóstico. Entonces ese es un grave problema. Frente a todo eso, pues el Estado plantea, y bueno, yo sí lo he usado, es la metodología de marco lógico para la ejecución, diseño y desarrollo del proyecto. ¿Por qué razón? Por una simple razón. Porque el marco lógico menciona que en todo el sistema de seguimiento y evaluación tiene que estar involucrados los interesados. Y entonces por eso se arranca con un análisis de involucrados, ¿sí? Entonces, si es que usted quiere hacer un proyecto para poder hacer un adecuado seguimiento, pues la matriz de marco, la metodología de marco lógico es muy buena y podemos modificarla, inclusive muchas veces se la ha modificado, personalmente la he modificado, para obtener algunos casos que se requiere. Pero la esencia sí, es decir, hacer un estudio de análisis de involucrados, lo que comentábamos hace un momento del tren. Yo, si es que les preguntan y les piden al Ministerio de Turismo que nos preste el proyecto de este famoso tren, pues del tren especial que estábamos conversando, y si le dice, ¿con quién nomás conversaron? Yo les apuesto que no hicieron un análisis, no hay una reunión con la gente, pero una verdadera reunión con la gente, porque eso más ahora, este análisis de involucrados, este trabajo participativo lo hacen de una manera, lo han cogido tan politiqueramente, que nos hacen firmar papeles por la nada y luego aparece de que nosotros hemos sido parte de un diagnóstico, parte de un proyecto, cuando ni nos hemos enterado. Entonces, si queremos en verdad que funcionen las cosas, tenemos que involucrar a las personas, pero un involucramiento verdadero, en el que escuchemos la opinión de todos, de los que están a favor, de los que están en contra, de los que no les importa inclusive, hasta para saber por qué no les importa. Y a partir de ahí, con ellos, hacer el análisis de problemas, de objetivos, de alternativas, la matriz de marco lógico, poder ejecutar el proyecto y llegar a un buen fin, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, el análisis de involucrados, llamar a todos, a los que son a favor, a los que son en contra, a los que no les importa para nada, y por medio de
metodologías hay un montón, algunas veces que gustan podemos conversar de metodologías de participación, pero podríamos hablar de lluvia de ideas, por ejemplo, cada uno escribe una idea de por qué es importante reactivar el tren y tal, 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 nos aparece con los involucrados y ya luego hacemos una matricita del involucrado y ponemos el nombre del involucrado, qué poder tiene frente al proyecto, cuánto nos puede afectar, si es que está a favor o está en contra, todo eso es importantísimo dentro de un proyecto. Luego con todos ellos hacemos, como les decía, una lluviecita de ideas para ver los problemas. ¿Por qué creemos de que es un problema que el tren ahorita no esté activo, por ejemplo? Y podemos hacer una lluvia de ideas y cada uno me da una idea desde su perspectiva, por ejemplo, desde el turismo, desde la agricultura, desde la economía, desde el arte, desde la música, etcétera, etcétera. Y todo eso juntamos y de ahí sacamos un problema general o problema dimensional. Y vemos por qué razón se dio esa suspensión del tren a pesar de que ya hemos conversado y qué efectos va a causar. Y luego de ello, pues eso lo transformamos en pequeños objetivos, ¿verdad? Para ir construyendo el proyecto, me refiero. Y finalmente, de todos esos, seleccionamos cuál es la alternativa óptima. ¿Y cómo seleccionamos la alternativa óptima? Otra vez más, pensando en esto. Para seleccionar la alternativa óptima tenemos que ver qué posibilidades técnicas tengo, qué posibilidades políticas y cuáles son las necesidades que voy a responder. Porque seguramente en este árbol de problemas me va a salir muchas cosas que yo, por mi situación económica, por mi situación política, por ejemplo, si soy un GAD municipal y me sale por ahí un problema que como GAD municipal no puedo resolverlo, entonces obviamente eso no voy a poder posteriormente afectar, ¿verdad? Por más que quiera, porque la ley me da un hasta dónde puedo trabajar. Y entonces, luego con todo eso, pues entonces escojo, ¿verdad? La alternativa. Viendo, le digo, soy un GAD provincial, soy un GAD municipal, soy un GAD parroquial, mis competencias hasta dónde llegan. Y en función de esas alternativas, entonces selecciono la alternativa más adecuada. ¿Sí ve? Aquí, digamos que esta es la alternativa A, la alternativa B, por acá me puede salir la alternativa C, y escojo la que mejor respondo ya por la parte económica, la técnica, la política, como he dicho. Como Estado, porque el Estado está constituido por varios actores. Y entonces, en función de estos, pues a este le llevo acá, ¿verdad? Y le transformo en mi objetivo principal. Y este que está acá arriba, que es el problema central que le había definido, pero definitivamente yo no lo voy a poder solucionar, lo llevo acá como fin. Y los que están aquí abajo son mis causas, ¿verdad? Bueno, aquí ya vienen a ser los objetivos específicos, productos o componentes. Y la línea de más abajo, las actividades. Y aquí está la matriz de marco lógico. Es una matriz de doble entrada. Mire, tiene fin, tiene propósito, componentes, actividades. ¿Esto qué quiere decir? El fin es algo que lleva más allá de lo que voy a hacer como proyecto. El propósito me refiero al objetivo general. El componente me refiero a los objetivos específicos y las actividades para cumplir. Y por la parte vertical tengo los objetivos, bueno, el nombre, los indicadores, los medios de verificación y supuestos. Brevemente, es una matriz que se lee desde todo punto de vista. ¿Por qué razón? Las actividades, la suma de actividades tiene que darme el componente. Y la suma de componentes tiene que darme el propósito. Y el propósito tiene que contribuir al fin. Digamos de que mi propósito es la reactivación del tren, ¿ya? Entonces preguntémonos, ¿a qué va a ayudar la reactivación del tren? Más allá de solamente como tal. De pronto va a ayudar a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Ya se me ocurre. El propósito, reactivar el tren. Componentes, entonces tendríamos que hablar de un componente, por ejemplo, como les decía, cultural, un componente agrícola y obviamente el componente componente muy importante que es el de la reestructuración del tren. ¿Y qué actividades? Entonces digamos que para el componente cultural, pues voy a hacer unas formaciones o capacitaciones con los grupos culturales que existan en la zona, si es que ya existen, ¿verdad? O voy a hacer la construcción de grupos culturales. En la parte agrícola y pecuaria, pues voy a tecnificarles, por ejemplo, para que la gente también se interese en visitar esos lugares y comer esos productos. Y finalmente en la parte estructural, pues ya hay los ingenieros civiles, ingenieros en caminos, etcétera, etcétera. Entonces harán un análisis, ¿verdad? Y dirán, estos son los indicadores. Se refiere a que, ¿cómo compruebo de que cumplí con ese objetivo? Y el medio de verificación, ¿en dónde compruebo? Y el supuesto, la razón por la que no voy a poder cumplir, que está más allá de mi análisis. Por ejemplo, yo digo,
voy a hacer una capacitación a los grupos culturales. Un problema que puede surgir es de que los grupos culturales no asistan a las capacitaciones. Pero aquí tengo que ya ir definiendo. Y sobre esto hago yo el seguimiento. Si es que yo, como gobierno provincial, propongo, por ejemplo, el desarrollo agropecuario, o en este caso el tren que estamos hablando, la reactivación del tren de aquí hasta Huigra, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, los componentes que ponga aquí, si es que yo digo voy a capacitar a las comunidades que son parte o que están en la vía del tren, entonces eso como evaluador tengo que ir y hacer el seguimiento. Y tiene que demostrarme, la persona que está a cargo del proyecto tiene que demostrarme que lo logró. Porque si no, entonces, ¿para qué estamos? Entonces, esta matricita por eso yo digo, a mí sí me gusta bastante, la verdad, a veces la modificamos un poquito, pero sí me gusta, porque aquí están las partes esenciales. Y en las actividades ponemos, por ejemplo, en la capacitación, en vez de poner indicadores, pongo, por ejemplo, para la capacitación voy a tener que contratar una persona de danza, una de música, una de artesanías. Y en medio de verificación pongo cuánto me va a costar eso. Y entonces eso también voy y hago el seguimiento el momento que me toque y digo, a ver, usted me dijo que iba a contratar una persona, ¿en dónde está el contrato de la persona que usted dijo que era experto en música y que le iba a pagar tanto? Entonces, ¿en dónde está el informe de esa persona? ¿Sí? Para ir concluyendo, miren, el seguimiento y evaluación es necesario en todas las etapas del ciclo vital del proyecto. Si es que dejamos de hacer seguimiento y evaluación en un momento determinado, fracasa el proyecto. Y los proyectos siempre tienen que estar con la mirada de la gente. Lastimosamente, a nivel de Estado, digámoslo así, se crearon hace mucho tiempo, por ejemplo, las famosas sillas vacías en los gobiernos, ¿verdad? Se crearon las veedurías, pero esas veedurías muchas de las veces fueron construidas politiqueramente también. Es decir, solo para que vayan y den el visto bueno, pero no para cumplir esto. Miren, como intención yo diría buena, el que esté el seguimiento y la evaluación y que estén personas desde un inicio hasta un final. Porque si es que estábamos así, desde un inicio hasta un final hubiera habido un grupo que esté controlando de que este tren ya hubiera dicho, sabe que nosotros somos expertos y este tren no va a valer. Porque como nos mencionaba el compañero, pues la mayoría de turistas que viajan o que movilizan recurso económico por turismo en el país son los propios nacionales. Y un nacional no le va a pagar $4,000. Por favor, abran los ojos. O sea, era así de simple. Pero miren, cómo se construían las famosas veedurías o cómo se construyen las famosas veedurías, y me refiero a todo nivel de gobierno, ¿no? No estoy hablando solamente a nivel macro o a nivel micro, porque en diferentes niveles de gobierno se ve eso. No sé si es que comparten conmigo, desde luego, es mi percepción, lo que yo he visto. Y a partir de ahí, miren, hay que medir la satisfacción del cliente o el usuario, lo que comentamos con el tren. Preguntemos a la gente. Los que viajamos alguna vez en tren, ¿estamos satisfechos con que reactivaron de esa manera el tren? No, pues ya nunca más en la vida me podré subir en el tren. De pronto nuestros hijos jamás en la vida podrán subirse en el tren porque no voy a tener para pagar $4,000 para irme a pasear con la familia. Difícilmente, creo yo. Y a partir de ahí tenemos que hacer lo que yo les mencionaba, ir verificando de que estén las tareas completas, de que los resultados se generen y que generen los efectos esperados. Otra vez volvemos a la satisfacción del cliente. Y finalmente, pues tenemos que hacer un análisis de reducción de costos, efectos de la rentabilidad y rendimiento. Es decir, si es que yo estoy haciendo un seguimiento y veo que puedo disminuir un costo en un proyecto para que mejore la rentabilidad y rendimiento, pues qué mejor, para eso estamos. Para eso tenemos que hacer el seguimiento y para eso tiene que hacer el seguimiento las personas. Y finalmente hay que hacer la evaluación. Al final del proyecto, ver que se cumplió todo. Y luego de un tiempo ahora se denominan ver el impacto que ha causado este proyecto, por ejemplo, en la comunidad. Yo dije, ¿sabe que voy a disminuir la parasitosis con la construcción de un sistema de agua? Chévere. Luego ya acabo la construcción de agua y luego de 5 años vuelvo y digo, a ver, ¿bajé o no la parasitosis? Ah, si no bajé, entonces seguramente no trabajé con la gente. En el tren, digo, ¿sabe qué? Con el tren voy a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Entonces ya se reactiva el tren. Miren, si ahorita hacemos una evaluación de impacto del tren turístico este que conversábamos, ¿cuál creen que va a ser el impacto? Negativo, pues, cero, menos de 0, porque nadie se sube a ese tren. El tren ya está totalmente desmantelado, bueno, a estas alturas. Pero cuando estaba funcionando, si luego de 3 años de que se implementó,
Si lo medíamos y les preguntábamos justamente a las agencias de viaje, a los operadores turísticos, ¿cuántos paquetes turísticos vendieron para el tren, para el tren del Ecuador? Y ahí podríamos haber mencionado y dicho 0. Entonces, miren, ¿qué aspectos son principales para garantizar un buen seguimiento y una buena evaluación? Garantizar la continuidad en la gestión del proyecto. Esto es importante, pero a veces nos toca cambiar. En el proyecto está una persona y está ejecutando, y yo en el seguimiento me doy cuenta de que la persona no está respondiendo como yo requiero, entonces tengo que cambiarla. Pero siempre tenemos que tratar de garantizar la continuidad en la gestión. Establecer hitos claros e indicadores de rendimientos mesurables. Los hitos, los puntos más importantes del proyecto. Si es que mi proyecto dice como punto importante tengo la reactivación, entonces tendré que medir esa reactivación. Y para medir esa reactivación, entonces tendré que tener una línea base en que me diga cómo estoy actualmente, para poder medir ese hito claro, ese indicador. Organizar revisiones formales del proyecto en forma periódica. Acordemos, vamos a revisar cada 2, cada 3 meses, pero me van a entregar periódicamente esa información, y si no me entregan, entonces ahí se suspende el proyecto. Aquí el problema es de que muchas de las veces a nivel de Estado tenemos muchos acuerdos previos con la gente, y entonces como es mi amigo, entonces, ¿sabes qué? No me presentes el informe ahorita, preséntame de aquí a 1 mes, o preséntame de aquí a 2 meses, no hay problema. Entonces tenemos que empezar a cambiar ese chip. Realizar un análisis de sensibilidad de los resultados reales para mejorar la eficacia de la planificación. También, resultados reales. A veces, para yo aprobarle al proyecto, ya como concluyó y tengo que pagarle, y como es mi amigo, cuando es mi amigo, porque si no por debajo me quieren pasar, entonces yo ya le apruebo y digo, sí, sí están los resultados. Y establecer planes de recuperación para acelerar la finalización de las tareas retrasadas. El proyecto no es fijo, eso también hay que tener claro. A veces yo me propongo hacer algo y por la lluvia ya no lo puedo cumplir, o porque de pronto hubo un deslizamiento de tierra. Está bien, pero entonces ahí tenemos que plantear los planes de mitigación a esos problemas. Porque si no digo, ¿sabe qué? Como se me cayó tal cosa, entonces ahora necesito que me amplíe el plazo del proyecto 8 meses más. Entonces ahí viene una pregunta. Mientras se cayó y usted no pudo hacer esa parte, ¿qué hizo? No hizo nada. No pudo adelantar algo más en otro sector, otra parte. Entonces, ahí vienen esas situaciones, y para eso tiene que ser el seguimiento demasiadamente estricto, y por eso yo mencionaba, a mí sí me gusta bastante la matriz de marco lógico, porque aquí me dice qué es lo que me tienen que presentar. El indicador tiene que tener calidad, cantidad y tiempo. Aquí me dice cuándo usted me ofrece cumplir el proyecto, cuándo usted me ofrece cumplir un objetivo. Si usted me dice de aquí a 3 meses tengo capacitada a la gente, entonces de aquí a 3 meses tiene que estar capacitada la gente. Por eso yo les mencionaba que sí, alguna vez también he desarrollado algún cambio, y entonces, pues sí, por ahí es lo que les quería comentar brevemente. No sé si es que hay alguna pregunta, perdón si es que me alargué demasiado. Bueno, gracias, estimado Vicente. Primero te doy igual las gracias a nombre de igual de Pedro José, que también ya te fue diciendo. Me acaba igual de escribir que le gustó tu presentación, pero que la quiere hacer otra vez, que quiere hacerla con más personas y más amplia. Entonces dijo que igual ya me iba a comunicar cualquier cosa para coordinar igual el tema de lo que es seguimiento de proyectos, porque le parece muy interesante. Y bueno, los talleres, como se les dijo, se están realizando todos los días miércoles y sábado. Y también igual cordialmente invitados a todos, por favor. Y si es que desean igual hacer alguna pregunta o algo, por favor, simplemente pueden realizarla, no hay ningún problema. El día miércoles tenemos el taller vuelta acerca de lo que es emprendimientos con el máster Vladi Ortiz, que también lo tenemos igual aquí en la sala. Y bueno, cordialmente invitados con todos, así que les dejo aquí, por favor, los que deseen preguntar, bienvenidos sean. Muchas gracias, estimados compañeros. Un gusto haber podido participar, la verdad, espero haber podido contribuir en algo. Si en algún momento desean que nuevamente comentemos o conversemos de otra manera o más ampliada, pues siempre a las órdenes, no hay ningún problema. Cualquier consulta a las órdenes.
Una preguntita, Marlon. El día miércoles, ¿a qué horas va a ser el taller de emprendimiento? Igual, todos los talleres se están realizando desde las 7 de la noche, desde las 19 horas. Así a lo que nos vayamos, igual, miércoles y sábado. Tenemos cubierto hasta el 30 de junio, tenemos algunos temas muy interesantes, como por ejemplo, bueno, esta semana tenemos lo que es de emprendimientos, tenemos igual otro de turismo, tenemos otro de compras públicas, eh, tenemos algunos temas muy interesantes de realizar horticultura, eh, tenemos fiscalización en compras públicas, economía social y solidaria, impulsando el turismo en el Ecuador, presupuesto fiscal, tendencias políticas que es comunismo, socialismo, democracia, neoliberalismo, etcétera, gestión educativa a nivel superior, creatividad creatividad, negociación y servicio al cliente, establecimiento de un huerto hortícola en el sector urbano, gestión, estrategias de organizaciones políticas, importancia de la auditoría en la salud como garante de la calidad del sistema nacional, importancia del uso correcto de los diferentes niveles de atención en el sistema nacional de salud, normativa de seguridad y salud ocupacional. La gente desconoce, esos son los temas que tenemos durante todo, o sea, hasta el mes de junio. Entonces, igual, si es que alguien desea participar o colaborar para talleres posteriores, igual estamos aquí prestos para coger sugerencias. Entonces, si es que alguien desea hacerle alguna pregunta, por favor, bienvenido sea. Marlon, buenas noches. Terán está hablando. Una consulta, ¿por qué no hacen un taller de neuroliderazgo en emprendimiento? ¿De? Neuroliderazgo en emprendimiento. Sabes que justamente el día miércoles tenemos un taller de emprendimientos locales, una manera de realizarlos. Y no, y si es que hay como, igual déjanos el tema para igual buscar una persona que pueda realizarlo, o si es que tú nos quieres colaborar en ello con la exposición de ese día, también no hay ningún problema. Bienvenidos sean, como dijimos, aquí igual se está participando gente de todas las provincias. Aquí están de Cotopaxi, de Chimborazo, de Tungurahua, de Napo, de Bolívar. Entonces, mejor bienvenidas todas las opciones, amigos. ¿Alguien levantó la mano, parece? Eh, Andrés Carrillo, por favor, siga. Buenas noches. Buenas noches con todos. Excelente exposición. Muchas gracias al ponente. Muy enriquecido toda la información que nos dio. Y acortando un poquito lo que dijo el compañero anterior, yo podría ayudarles con la exposición sobre emprendimiento, si necesitaran. Encantado, sería para poder poner en el cronograma desde julio, porque el miércoles ya tenemos una de emprendimiento justamente con el ingeniero Vladi Ortiz, pero bueno, voy a consultarle bien el tema que necesita, amigo Pepe Claro. Terán, para coordinar con usted. Encantado, no habría ningún problema. ¿En qué grupo está usted? ¿De Chimborazo, de Bolívar, de Cotopaxi? Cotopaxi, Ah, estimadísimo. ya, encantado, encantado. Entonces, ahí nos ponemos en contacto, no hay ningún problema. A Y las órdenes. encantado, mejor gracias, igual a todos los que deseen colaborar. Ya saben que aquí estamos para darnos la mano a todos y para apoyarnos a todos, con los objetivos igual de Pedro José, que bueno, siempre llevando eso ahí en la mente, ¿no? Alguien más por acá, Ismael Hurtado dice, excelente exposición, ingeniero Vicente. A ver, Diego, el número es. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
Nada creo. Entonces, amigos, una linda noche. Y nos vemos el día miércoles, los que deseen, por favor. Igual ya saben, aquí estamos para servirles y Dios le pague por asistir. Muchas gracias, Marlon. Gracias a todos por excelente exposición del ingeniero Vicente. En realidad, yo recordé lo que había aprendido en la universidad y muy agradecido por esta exposición acerca de los proyectos. Muy amables. Listo, entonces una buena noche con todos. ¿Alguien más de repente alguna cosa? ¿A quién preguntado algo? Gracias.